Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a descubrir una nueva forma de cultivar orquídeas Phalaenopsis. Además vamos a reciclar botellas de plástico y cultivar orquídeas semihidropónicas en estas botellas que suelen terminar siempre en el cubo de la basura. La particularidad de este método de plantación es que no requiere riego y las flores florecen durante todo el año. Para comenzar con el vídeo de hoy voy a necesitar una botella o bidón grande de agua. Ya os digo que estas que terminan en la basura. La voy a tumbar y voy a necesitar unos recipientes de plástico redondos grandes, que pueden ser de esos de yogur de un kilo o cualquier otro de esos que tiramos también a la basura. El recipiente redondo lo coloco sobre la botella que estará tumbada y voy a necesitar un rotulador para poder marcar el contorno 2 veces sobre la botella. Es muy fácil, ya lo vais a ver en unos momentos. Bueno, antes de seguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Este sencillo gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para comenzar, ya os he dicho, usando solamente un envase redondo y un rotulador, hacemos esas 2 marcas sobre la botella. Ahora tendremos que quitar ese plástico. Yo voy a utilizar un soldador. Voy a hacer 2 agujeros redondos en la botella de plástico. Mirad, ya estoy comenzando con el primero. Ahora voy a perforar la parte de abajo. Ahí va, ya está, uno. Y ahora el siguiente. Ahora tengo este envase que es de yogur reciclado, de un kilo de yogur. Ahora le voy haciendo unos agujeritos ahí en la base para que nos sirva para drenar. Y así las raíces de la orquídea están en contacto con el agua. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, hacemos lo mismo con los 2 vasos y los colocamos ahí sobre la botella de agua. Y lo siguiente que vamos a necesitar ahora van a ser 2 orquídeas. Ahí está. La vamos a sacar de su maceta con musgo y la vamos a poner en un ambiente semihidropónico. Para comenzar voy a quitar el musgo y cortar las raíces podridas y todas las zonas que estén secas. Una vez retirado todo lo que no nos sirve, pues voy a lavar la orquídea con agua corriente para eliminar las bacterias. Bueno, ya tenemos una y vamos a hacer la misma operación con la segunda orquídea. Le retiramos todo el musgo, le retiramos las raíces que estén malas, que estén secas, que nos sirvan, y todas las hojas que pueda tener ahí mal, si tuviera alguna. Dejamos toda la parte sana y luego pues vamos a lavar las 2 orquídeas. Lavaremos bien la parte de las raíces para quitarles cualquier bacteria que pudieran tener, pero también vamos a lavar las hojas. O sea que las vamos a lavar por todas partes. ¿Veis qué limpias están y qué bonitas? Muy bien, estupendo. Ahora las metemos ahí a un recipiente de plástico, a uno de esos 2 que te he enseñado antes. Es para sujetarlas un momentito, ¿eh? Ahora vamos a utilizar un ingrediente que todos tenemos por casa y se trata del arroz. Y vamos a necesitar 3 cucharadas de arroz. Las ponemos en un recipiente. Bueno, como sabéis, el arroz contiene mucha vitamina B y potasio, calcio y fósforo. Estos elementos son los que promueven el crecimiento de los cogollos de nuestras orquídeas y para que crezcan muy rápidamente. Bueno, como os he dicho, ponemos el arroz en un recipiente y le vamos a añadir 500 mililitros de agua y ahora revolvemos un poco. Ahí lo tenemos. Bueno, revolvemos un poco y mientras se reposa un poco vamos a necesitar otro ingrediente que seguro que también tenéis por casa. Y se trata ni más ni menos que del aloe vera. Y vamos a utilizar para esta ocasión una hoja de aloe vera. La savia de aloe vera contiene mucho calcio, fósforo, potasio y magnesio, además de la vitamina B12, que es uno de los estimulantes del crecimiento completamente naturales.
Asimismo, el jugo de la aloe vera pues también tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y apoya a las orquídeas contra las enfermedades como la pudrición de la raíz y los insectos. Bueno, también vamos a necesitar una batidora o picadora. Cortaremos en trocitos la hoja de aloe vera y la introduciremos en la batidora junto con medio litro de agua. Batiremos bien y luego con la ayuda de un colador colaremos todo el líquido obtenido. ¿Veis qué color más bonito tiene? Es estupendo. Bueno, lo filtramos todo bien y entonces ya el agua del arroz ya se habrá reposado y ahora vamos a mezclar con el agua de aloe vera. O sea, vamos a mezclar los dos aguas. Veis que estamos poniendo el agua del arroz sobre el agua del aloe vera. Y ahora vamos a poner en este agua las orquídeas que hemos lavado y metido en un recipiente de plástico. ¿Veis? Las llenamos con este agua, con este abono líquido natural estupendo que hemos conseguido. Remojamos las raíces de las orquídeas en este abono durante 30 minutos aproximadamente y el resto de este maravilloso abono líquido que hemos conseguido lo vamos a meter en un pulverizador y comenzamos a pulverizar las hojas de las orquídeas. De esta manera estaremos agregando nutrientes directamente a las hojas de nuestra orquídea. Tanto el agua de arroz como el aloe vera contienen muchas vitaminas, minerales, ácidos y enzimas que ayudan a que las hojas de las orquídeas se vuelvan brillantes y mucho más saludables. Pasados los 30 minutos sacamos la orquídea del recipiente con el abono líquido y las raíces de las orquídeas han absorbido suficientes nutrientes de agua de arroz y de agua de aloe vera. Y ahora es el momento de replantar y lo vamos a hacer con corteza de pino tratada. Haremos la misma operación con las dos plantas de orquídea, primero con una y luego con la otra. Recuerda que cada 2 semanas puedes sacar la maceta y agregar agua de arroz y jugo de aloe vera a la planta para que le ayude a que estas orquídeas reciban los nutrientes adecuados y crezcan de una forma sana y saludable. Cuando ya tengamos nuestras 2 macetas dentro de la botella de agua, agregaremos agua a la planta. Ya metemos las dos y ahora comenzamos a echar agua normal, vamos, reposada de un día para otro o filtrada. Y vamos a llenar solo una parte del fondo de la maceta con agua. El agua debajo del tanque se absorberá automáticamente por las raíces de las orquídeas y ayuda a mantener nuestras macetas húmedas. Ya veis, ¿no? Hasta qué altura ponemos el agua. Ahora las dejamos tranquilamente y las vamos observando poco a poco. Yo os digo que cada 2 semanas podréis hacer este riego con estos 2 abonos tan estupendos de la aloe vera y de arroz mezclado. Y ahora, pasados 2 meses, las orquídeas están creciendo mucho y de una forma saludable y las hojas son mucho más verdes. Las orquídeas les han crecido ramas de las flores. Las raíces del árbol están creciendo muy sanas y bonitas y tienen un color verde increíble, ya lo veis. Cuando necesites cambiar el agua de la planta, pues también te lo voy a enseñar porque es muy fácil. Ahora mismo estamos viendo las raíces que están estupendas. Mirad, abrimos el tapón de la botella y puedes levantar, puedes hacer una cosa, levantar la maceta e incorporar simplemente ahí el agua o quitar el tapón, girar un poco la botella y como estoy haciendo yo, sacar todo el agua, lo que tú prefieras. Ya ves que es un método muy sencillo. Después de sacar todo el agua, pues ahora lo que hacemos es agregar el nuevo. Además de tener unas plantas fantásticas, ahorraremos mucho tiempo en el cuidado de las orquídeas. En casa, cuando cultivas muchas orquídeas, es inevitable que las orquídeas se pudran y de esta manera podrás atenderlas y cuidarlas como ellas se merecen. Bueno, amigos, gracias por quedaros hasta el final del vídeo y os espero en el siguiente. Un saludo.